Mentes bíblicas. Hay momentos en la vida en los que el corazón se cansa antes que el cuerpo. Momentos en los que la angustia no llega como un golpe repentino, sino como una presencia silenciosa que se instala poco a poco. El alma sigue funcionando, la persona sigue cumpliendo, pero por dentro algo se siente pesado, inquieto, sin descanso verdadero. Muchos llegan a este punto sin darse cuenta, simplemente despertando un día con una opresión en el pecho que no saben explicar. El narrador habla como un pastor que ha visto este cansancio en muchos corazones. Personas de fe que aman a Dios, que oran, que creen, pero que aún así se sienten abrumadas. Y es importante decirlo con claridad. Sentir angustia no te hace débil, no te hace menos espiritual, te hace humano y sobre todo te hace alguien que necesita aprender a confiar de una manera más profunda. La angustia aparece cuando el alma intenta sostener lo que solo Dios puede cargar. Cuando la mente se adelanta al mañana y el corazón empieza a vivir problemas que aún no existen. El enemigo no siempre ataca con grandes caídas. Muchas veces lo hace robando la paz poco a poco, llenando la mente de preguntas sin respuesta y el corazón de temores sin fundamento. Hay quienes se preguntan por qué Dios guarda silencio, por qué oran y no sienten alivio inmediato, por qué creen, pero siguen luchando internamente. Y es aquí donde el pastor debe decir una verdad que libera. El silencio de Dios no es abandono. Muchas veces es el espacio donde Él está formando una fe más madura, una confianza que no depende de emociones, sino de convicciones profundas. Confiar en Dios no significa negar el dolor ni fingir que todo está bien. Confiar significa llevar el dolor a su presencia en lugar de cargarlo a solas. Significa decir con honestidad: Señor, no entiendo, pero sigo creyendo. Porque la fe verdadera no es ausencia de angustia, es la decisión de no dejar que la angustia gobierne el corazón. La Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron angustia real. David escribió desde la desesperación, Elías quiso rendirse, Job habló desde la pérdida total. Ninguno fue rechazado por sentir, ninguno fue abandonado por dudar. Dios no se aleja cuando el alma tiembla, se acerca aún más cuando el corazón se rinde. El narrador recuerda que la fe no es una emoción constante, es una elección diaria. Hay días en los que no se siente fuerza, pero aún así se elige confiar. Hay días en los que la mente grita temor, pero el espíritu susurra esperanza. Y esa elección, repetida día tras día, es lo que comienza a debilitar la angustia y a fortalecer el alma. En este punto, el pastor invita al oyente a detenerse un momento, a respirar, a reconocer que no está solo, a entender que si estas palabras están llegando a su vida, no es casualidad. Es porque Dios sigue trabajando, incluso en medio de la confusión. Y antes de continuar, el narrador invita con amor a apoyar este mensaje dando like, suscribiéndose al canal y compartiéndolo. Porque este espacio existe para acompañar, fortalecer y recordar que la fe se camina mejor juntos. También invita a dejar un comentario sencillo, una declaración que nazca del corazón, no como rutina, sino como acto de fe. Una frase que diga, sigo confiando aunque no entienda. Al hacerlo, no solo se participa, se siembra fe. Y muchas veces una simple declaración puede convertirse en un ancla espiritual para alguien más. El pastor continúa explicando que la angustia no se vence de golpe, se vence por dirección. No se trata de huir de ella, sino de entender su mensaje. Muchas veces la angustia revela que el alma necesita volver a su fuente, que se ha estado viviendo desde el control y no desde la confianza, desde el esfuerzo propio y no desde la dependencia en Dios. Cuando el alma aprende a soltar, comienza el verdadero descanso, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no gobiernan el interior. Y este es el inicio del camino de fe que se recorrerá en este mensaje. Un camino que no promete ausencia de pruebas, pero sí una presencia constante que sostiene, guía y fortalece. El pastor continúa guiando al corazón que escucha, recordándole que la angustia no aparece porque Dios se haya alejado, sino porque muchas veces el alma ha intentado caminar sola demasiado tiempo. Hay personas que aman profundamente a Dios,
pero sin darse cuenta han comenzado a vivir desde la autosuficiencia espiritual, creyendo que confiar significa no sentir, no dudar, no quebrarse. Y esa idea termina agotando el corazón. La fe no fue diseñada para anular las emociones, fue diseñada para sostenerlas. Dios no espera que su hijo sea fuerte todo el tiempo, espera que sea sincero. Cuando el creyente entiende esto, algo empieza a acomodarse por dentro. La angustia deja de ser vista como un enemigo y comienza a ser entendida como una señal de que el alma necesita volver a descansar en Dios y no solo creer en Él desde la mente. Muchos han aprendido a orar con palabras, pero no con el corazón. Repiten frases, conocen versículos, pero no se permiten decirle a Dios lo que realmente sienten. Y la angustia crece cuando lo que se vive por dentro no coincide con lo que se expresa por fuera. Dios no sana lo que se esconde, sana lo que se entrega. La confianza verdadera comienza cuando dejamos de actuar delante de Dios y empezamos a abrirnos ante Él. El pastor recuerda que Jesús mismo experimentó angustia. En Getsemaní su alma estaba profundamente afligida, y aún así no fue menos hijo por sentirla. Él oró con lágrimas, con sudor, con entrega total. Eso nos enseña que la angustia no se vence negándola, sino llevándola a la presencia correcta. Cuando el creyente lleva su angustia a Dios, deja de ser un peso mortal y se convierte en un proceso transformador. La angustia se vuelve peligrosa cuando se guarda en silencio y se alimenta en soledad. Pero cuando se expone a la luz de la fe, pierde poder. Por eso el pastor insiste en algo esencial. No estás fallando por sentirte así. Estás siendo llamado a una confianza más profunda. Una confianza que no depende de respuestas inmediatas, sino de la certeza de quién es Dios. Muchos confían en Dios mientras entienden el camino, pero la fe madura aprende a confiar incluso cuando el camino no tiene sentido. Ahí es donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Confiar no es saber qué va a pasar, es saber quién está contigo mientras pasa. La angustia también se alimenta del deseo de control. Queremos saber, queremos entender, queremos asegurar el futuro. Y cuando no podemos hacerlo, el corazón entra en alerta. Pero Dios nunca nos llamó a controlar, nos llamó a confiar. El control produce tensión, la confianza produce descanso. El control agota, la fe renueva. El pastor habla con firmeza y ternura al mismo tiempo. Dios no te pide que cargues el mañana, te pide que vivas el hoy con Él. Cada día tiene su propio cuidado, su propia gracia, su propio sustento. Cuando intentas vivir varios días a la vez, el alma colapsa. Pero cuando aprendes a caminar un día a la vez con Dios, la angustia comienza a perder fuerza. Hay quienes piensan que confiar en Dios es resignarse, pero confiar no es rendirse al fracaso, es rendirse al amor de Dios. Es decir, no entiendo el proceso, pero confío en tu carácter. No veo la salida, pero creo en tu fidelidad. Esa rendición no debilita, fortalece, no apaga, libera. El pastor recuerda que la angustia muchas veces nace de una mentira interior. La mentira de que estás solo, la mentira de que todo depende de ti, la mentira de que si no lo resuelves ahora, todo se perderá. Pero la verdad bíblica es clara. Dios nunca abandona a los suyos. Él no duerme, no se distrae, no llega tarde. Cuando el creyente empieza a reemplazar esas mentiras con verdad, algo cambia. El corazón se estabiliza, la mente se calma, el alma empieza a respirar de nuevo, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no está cargando sola. El pastor invita a la audiencia a examinar su interior, a preguntarse con honestidad qué es lo que más le preocupa, qué es lo que no puede soltar, qué es lo que le roba la paz, porque aquello que más pesa es precisamente lo que necesita ser entregado. Dios no quita cargas que no se le dan. Aquí el narrador vuelve a invitar, de forma natural y pastoral, a permanecer en este espacio espiritual, a suscribirse al canal como un acto de acompañamiento, no como una obligación, sino como una decisión de caminar en comunidad. Porque la fe se fortalece cuando se comparte y la angustia se debilita cuando se sabe que no se camina solo. También invita a dar like, no por algoritmo, sino como una forma de permitir
que este mensaje alcance a otros corazones que hoy están luchando en silencio. Y anima a escribir en los comentarios una frase distinta, una que nazca del alma y diga algo como: hoy descanso en Dios, aunque mi mente no entienda. Cada palabra escrita con fe tiene poder, tanto para quien la escribe como para quien la lee. El pastor continúa enseñando que la confianza no se improvisa en medio de la crisis. Se construye en la intimidad diaria con Dios. Por eso es tan importante cultivar momentos de silencio, de oración sincera, de lectura de la palabra, no como obligación religiosa, sino como alimento del alma. El espíritu se fortalece cuando se expone constantemente a la verdad. La angustia no desaparece porque el problema se vaya, desaparece cuando el corazón encuentra refugio. Y ese refugio no es una solución, es una presencia. Dios no siempre quita la tormenta, pero siempre ofrece su paz dentro de ella. Y esa paz no depende de lo que ocurre afuera, depende de quién gobierna dentro. El pastor concluye esta parte recordando que la confianza es un proceso. Nadie aprende a confiar profundamente en un solo día. Se aprende paso a paso, caída tras caída, entrega tras entrega. Y cada vez que eliges confiar, aunque cueste, tu fe se fortalece un poco más. Este es apenas el inicio del camino. Un camino donde la angustia no tiene la última palabra y donde la confianza se convierte en el nuevo lenguaje del alma. Lo que sigue en este mensaje llevará al corazón a comprender cómo Dios obra incluso cuando parece guardar silencio y cómo la fe madura se sostiene aún en los momentos más oscuros. El pastor continúa hablando con un tono más íntimo, consciente de que muchos corazones que escuchan este mensaje se encuentran en una etapa especialmente difícil. Hay momentos en los que la angustia no solo aparece, sino que se levanta con fuerza. Momentos en los que el alma siente que ya no puede más, que ha orado, ha esperado, y aún así no ve cambios. En esos días, el silencio de Dios se siente más pesado que la prueba misma. Hay creyentes que pueden soportar el dolor, pero no el silencio, porque el dolor al menos tiene forma, tiene causa, tiene explicación. El silencio, en cambio, parece no decir nada, pero en realidad dice mucho. El silencio confronta la fe. El silencio revela en qué está apoyado realmente el corazón. El silencio desnuda el alma. Muchos se preguntan si ese silencio significa que Dios se ha ido, si han fallado, si su fe no es suficiente. Y el pastor debe decirlo con claridad y autoridad espiritual. El silencio de Dios no es rechazo, no es abandono, no es indiferencia. En la mayoría de los casos, es una etapa de formación profunda que prepara al corazón para una relación más madura. Dios guarda silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque hay momentos en los que la fe necesita aprender a caminar sin depender de señales constantes. Al inicio del camino espiritual, Dios muchas veces habla con claridad, responde rápido, confirma con fuerza. Pero a medida que el creyente crece, Dios comienza a formar convicciones internas que no dependen de emociones ni de evidencias inmediatas. El pastor recuerda que la fe no se fortalece solo cuando Dios habla, sino también cuando el creyente aprende a confiar cuando no escucha nada. Porque confiar cuando todo es claro no requiere profundidad, pero confiar cuando no hay respuestas visibles transforma el carácter espiritual. En la Escritura, vemos que muchos pasaron por este proceso. Job habló, clamó, preguntó, y durante gran parte de su prueba, Dios guardó silencio. José fue vendido, traicionado, encarcelado, y durante años no recibió explicaciones. David fue ungido rey, pero tuvo que huir y esconderse sin entender por qué el cumplimiento se retrasaba. Ninguno fue olvidado. Todos estaban siendo preparados. El silencio de Dios no es vacío, es trabajo invisible. Mientras el creyente piensa que nada ocurre, Dios está moldeando la fe, quitando dependencias falsas, fortaleciendo el interior. El problema es que el ser humano quiere resultados rápidos, pero Dios trabaja con procesos profundos, y lo profundo siempre toma tiempo. La angustia se intensifica cuando el creyente interpreta el silencio como ausencia, pero cuando aprende a interpretarlo como formación, algo cambia. El corazón deja de exigir explicaciones y comienza a descansar en el carácter de Dios.
no porque entienda, sino porque confía. El pastor explica que hay una diferencia entre sentir a Dios y confiar en Dios. Sentir es emocional, confiar es espiritual. Hay días en los que se siente gozo, paz, cercanía, y hay días en los que no se siente nada. Pero la fe no se mide por lo que se siente, sino por lo que se decide creer en medio de lo que no se siente. La angustia se vuelve peligrosa cuando el creyente empieza a interpretar sus emociones como verdades absolutas. Hoy me siento solo, entonces Dios no está. Hoy me siento débil, entonces mi fe no sirve. Hoy no siento paz, entonces algo está mal. Pero la verdad bíblica enseña que Dios permanece fiel incluso cuando las emociones fluctúan. El pastor invita a la audiencia a escuchar esto con atención. Dios no se mueve al ritmo de tus emociones. Él permanece constante. Cuando tú te sientes fuerte, Él está. Cuando te sientes débil, Él está. Cuando sientes paz, Él está. Cuando sientes angustia, Él sigue estando. La diferencia no está en su presencia, está en nuestra percepción. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre en la cruz. Clamó y no recibió respuesta inmediata. Y aún así, ese silencio no significó derrota, significó cumplimiento. El plan se estaba completando incluso cuando el cielo parecía callado. Esto enseña una verdad profunda. El silencio de Dios nunca cancela su propósito. El pastor habla ahora a quienes sienten que su fe se ha debilitado. Les recuerda que la fe no se debilita por pasar por pruebas, se debilita cuando se deja de confiar. Sentir cansancio espiritual no es fracasar, es una señal de que se necesita renovar la comunión con Dios. La fe no se pierde en el silencio, se redefine. Hay momentos en los que Dios guarda silencio porque quiere que el creyente deje de depender de su propia comprensión. Mientras intentamos entenderlo todo, el alma se agita. Pero cuando aceptamos que no todo necesita explicación inmediata, el corazón se aquieta. Confiar no es entender, confiar es descansar. La angustia también se intensifica cuando el creyente se compara con otros. Mira cómo Dios responde a unos y no a otros. Mira cómo a algunos parece irles mejor. Y esa comparación genera frustración. Pero Dios no trabaja con moldes iguales. Cada proceso es único. Cada tiempo es distinto. Cada corazón está siendo tratado de una forma específica. El pastor recuerda que Dios conoce la medida exacta de cada alma. Sabe cuánto puede soportar. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo intervenir y cuándo esperar. Y aunque desde la perspectiva humana parezca incomprensible, desde la perspectiva eterna todo tiene sentido. Aquí el narrador invita nuevamente a la audiencia a permanecer conectada, a suscribirse al canal no como una acción técnica, sino como una decisión espiritual de seguir caminando acompañado. Porque cuando se atraviesan tiempos de silencio, la comunidad de fe se vuelve un ancla. Escuchar, aprender y crecer juntos sostiene el alma. También invita a dar like, permitiendo que este mensaje llegue a otros que hoy están interpretando el silencio de Dios como abandono. Y anima a dejar en los comentarios una frase distinta, una que nazca desde la lucha, algo como sigo creyendo incluso cuando no escucho respuestas. Cada declaración así es un acto de resistencia espiritual. El pastor continúa explicando que el silencio de Dios muchas veces es el espacio donde el creyente aprende a escucharse a sí mismo. En el ruido, muchas cosas se esconden. En el silencio todo sale a la luz. Temores, inseguridades, apegos, expectativas. Dios permite ese silencio para que el creyente vea qué hay en su corazón y pueda entregarlo. La angustia que surge en el silencio revela aquello en lo que el corazón estaba apoyado más que en Dios. A veces era una persona, a veces una promesa, a veces una promesa, a veces una respuesta esperada. Cuando eso desaparece, el alma se inquieta. Pero es ahí donde Dios invita a una fe más pura, una fe que se apoya solo en Él. El pastor afirma con firmeza que el silencio no es castigo, es escuela, es entrenamiento, es preparación. Dios forma soldados espirituales en el silencio, no en el aplauso. Forma corazones firmes cuando nadie está mirando. Forma confianza cuando no hay señales visibles. Y cuando el creyente sale de esa etapa, sale distinto. Más estable, más profundo,
más sensible a la voz de Dios, menos dependiente de emociones, más firme en convicciones. El silencio no lo destruyó, lo fortaleció. La angustia pierde poder cuando el creyente entiende esto, cuando deja de luchar contra el proceso y comienza a caminarlo con fe, cuando deja de exigir respuestas y comienza a confiar en el carácter de Dios, cuando acepta que no todo se revela ahora, pero todo será redimido. El pastor cierra este bloque recordando que si hoy el oyente se siente en una etapa de silencio, no está en retroceso, está en formación. Dios no ha dejado de obrar, está trabajando en lo profundo, en lo invisible, en lo eterno. Y cuando llegue el momento, el silencio dará fruto, la angustia perderá autoridad y la fe se levantará con una solidez que nada podrá quebrar. El pastor continúa hablando con la serenidad de quien entiende que muchas personas han logrado momentos de alivio, pero temen que la angustia regrese, porque una de las preguntas más comunes en el camino de la fe no es solo cómo salir de la angustia, sino cómo permanecer en la paz una vez que se ha experimentado. Y esa pregunta es profunda, porque revela un deseo genuino de estabilidad interior y crecimiento espiritual. La paz que Dios da no es frágil, pero sí requiere cuidado. No porque Dios retire su paz, sino porque el corazón humano tiende a volver a viejos hábitos. La mente fácilmente regresa a la preocupación, al análisis excesivo, al miedo anticipado. Por eso el creyente debe aprender que la paz no es solo un regalo, también es una responsabilidad espiritual. Jesús habló de una paz distinta a la del mundo, una paz que no depende de circunstancias externas, sino de una relación interna con Dios. Sin embargo, esa paz debe ser protegida. No se protege aislándose de la realidad, se protege vigilando lo que entra en el corazón, porque lo que alimenta la mente termina gobernando el alma. La angustia suele regresar cuando el creyente deja de cuidar su vida interior, cuando descuida la oración sincera, cuando se llena de ruido externo, cuando permite que voces equivocadas tengan más peso que la voz de Dios. No es que la fe desaparezca, es que se debilita por falta de alimento. El pastor enseña que así como el cuerpo necesita comida diaria, el espíritu también necesita ser nutrido. La paz no se mantiene con recuerdos de encuentros pasados, se mantiene con comunión presente. Cada día es una oportunidad para elegir confiar de nuevo, para rendir de nuevo las preocupaciones, para descansar otra vez en Dios. Una de las claves más importantes para no volver al ciclo de la angustia es aprender a detectar los primeros síntomas. La angustia rara vez regresa de golpe. Comienza con pensamientos insistentes, con inquietud leve, con una sensación de alerta constante. Cuando el creyente aprende a reconocer estas señales tempranas, puede actuar antes de que el corazón se sobrecargue. El pastor anima a no ignorar esas señales, no espiritualizarlas ni minimizarlas. Cuando el alma comienza a inquietarse, es momento de volver al silencio, a la oración, a la entrega consciente. No esperar a estar desbordado para buscar refugio. La fe madura aprende a detenerse a tiempo. Otra clave esencial es aprender a vivir con límites saludables. Muchas personas pierden la paz porque asumen responsabilidades que no les corresponden. Cargan con problemas ajenos, con expectativas irreales, con presiones innecesarias. Dios nunca llamó a sus hijos a vivir sobrecargados, los llamó a vivir confiados. El pastor recuerda que incluso Jesús se apartaba a descansar, se retiraba del ruido, de la multitud, de las demandas. Si el Hijo de Dios necesitó momentos de silencio y soledad con el Padre, ¿cuánto más los necesitamos nosotros? Descansar no es falta de fe, es obediencia. La paz también se pierde cuando el corazón se llena de resentimiento. Heridas no sanadas, palabras no perdonadas, situaciones no resueltas, se convierten en puertas abiertas para la angustia. El perdón no es una emoción, es una decisión espiritual que libera el alma. Mientras el rencor se guarda, la paz no puede habitar plenamente. El pastor habla con firmeza y amor sobre este punto. Perdonar no justifica lo que dolió, pero sí libera al que perdona. Dios no pide perdón para beneficiar al otro, lo pide para sanar el corazón propio. Cuando se suelta el resentimiento, la paz encuentra espacio para quedarse. Mantener la paz también requiere aprender a hablar correctamente, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo.
Hay creyentes que oran con fe, pero se hablan con dureza, declaran confianza en oración, pero se condenan con sus pensamientos. La fe debe ser coherente tanto en lo espiritual como en lo interno. El pastor enseña que las palabras que se repiten en la mente construyen realidades interiores. Cuando el creyente se habla con temor, alimenta la angustia. Cuando se habla con verdad, fortalece la confianza. Decirse a uno mismo, Dios está conmigo, no estoy solo, esto también pasará, es una forma de resistir espiritualmente. Otra forma poderosa de mantener la paz es practicar la gratitud diaria. No una gratitud superficial, sino una gratitud consciente. Dar gracias incluso por lo pequeño reorienta el corazón. La gratitud no niega los problemas, pero evita que los problemas se conviertan en el centro de la vida. El pastor invita a la audiencia a hacer de la gratitud un hábito, a comenzar cada día reconociendo algo bueno, a terminar cada jornada entregando lo que no se pudo resolver. Esa práctica sencilla transforma la mente y protege el corazón. Aquí el narrador vuelve a invitar a la audiencia a permanecer en este camino espiritual, a suscribirse al canal como una forma de seguir recibiendo alimento para el alma, a dar like para que este mensaje alcance a otros que han probado la paz, pero temen perderla, y a dejar en los comentarios una frase distinta, algo como hoy elijo cuidar la paz que Dios me ha dado. El pastor continúa explicando que la paz también se mantiene cuando el creyente aprende a aceptar los procesos. La angustia regresa cuando se pelea contra la realidad, cuando se insiste en que las cosas deberían ser distintas ahora mismo. Pero la fe madura aprende a decir confío en el proceso, incluso cuando no lo entiendo. Aceptar no es resignarse, aceptar es reconocer que Dios sigue obrando, aunque el ritmo no sea el que uno espera. Cuando el creyente deja de luchar contra el tiempo y comienza a caminar con él, la paz se afianza. La paz se debilita cuando se vive demasiado enfocado en el mañana. El futuro es una fuente constante de ansiedad si se intenta controlar, pero cuando el creyente aprende a vivir el presente con Dios, el corazón se estabiliza. El hoy es el único lugar donde la fe puede operar. El pastor recuerda que Dios no da gracia para el mañana adelantado, da gracia para hoy. Por eso, cuando el creyente intenta vivir varios días a la vez, se agota. Pero cuando aprende a vivir un día a la vez con Dios, la paz se fortalece. La paz conquistada se cuida volviendo constantemente a la fuente. No se trata de perfección, se trata de dirección. Habrá días difíciles, pensamientos inquietos, emociones intensas. Pero mientras el corazón sepa a dónde volver, la angustia no podrá gobernar. El pastor cierra este bloque afirmando que la paz no es ausencia de lucha, es presencia de Dios en medio de ella. Quien aprende a cuidar la paz, aprende a vivir desde la fe y no desde el miedo. Y cuando la fe gobierna, la angustia pierde autoridad. El alma encuentra estabilidad, el corazón descanso y la vida comienza a caminar desde una confianza más profunda y duradera. Hay momentos en la vida en los que el dolor deja de ser solo una experiencia difícil y comienza a convertirse en una pregunta profunda. No una pregunta que busca explicación inmediata, sino una que nace desde el alma y dice ¿para qué estoy pasando por esto? Cuando llegas a ese punto, algo empieza a cambiar dentro de ti, porque el sufrimiento deja de ser solo un peso y comienza a convertirse en un proceso. La angustia, aunque nadie la desea, tiene una capacidad que pocas cosas tienen. Revela lo que hay en el interior. Cuando todo va bien, muchas cosas permanecen ocultas, pero cuando el dolor aprieta, salen a la luz los miedos, las dependencias, las inseguridades y también la verdadera fe. No es castigo, es revelación. Hay procesos que solo se entienden después de atravesarlos. Mientras estás dentro, todo parece confuso, injusto, pesado, pero con el tiempo comprendes que esa etapa no llegó para destruirte, sino para formarte. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Cada noche difícil, cada pensamiento agotador, cada momento de quiebre tiene un propósito más grande del que puedes ver ahora. Cuando el dolor se vive lejos de Dios, endurece el corazón. Pero cuando se vive con Dios, lo profundiza, lo vuelve más sensible, más humano, más consciente de lo eterno. Muchas personas nunca desarrollan una fe profunda
porque nunca se permiten atravesar el dolor con Dios. Huyen, se distraen, se cierran. Pero tú estás aquí, escuchando, reflexionando, y eso ya habla de un corazón que está siendo trabajado. La angustia comienza a transformarse cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿qué está formando esto en mí? Tal vez está enseñándote a depender menos de tus fuerzas. Tal vez está rompiendo una seguridad falsa. Tal vez está afinando tu sensibilidad espiritual. Nada de eso ocurre por casualidad. Mira las historias de la Escritura y notarás un patrón claro. Antes de usar a alguien profundamente, Dios lo lleva a un lugar donde no puede confiar en nada más que en Él. José fue traicionado antes de gobernar. Moisés fue quebrado antes de liberar. David fue perseguido antes de reinar. Ninguno salió igual de esos procesos. Todos salieron más profundos. El dolor no fue el final de sus historias. Fue el terreno donde Dios sembró algo nuevo. Lo mismo ocurre contigo. Lo que hoy te duele puede convertirse en la mayor fuente de fortaleza espiritual de tu vida. La angustia que hoy te pesa puede convertirse en el testimonio que mañana sostenga a otros. Hay heridas que no llegan para destruirte, llegan para abrirte los ojos, para abrirte el corazón, para abrirte a una relación más verdadera con Dios. Muchas veces solo en la oscuridad aprendemos a valorar la luz, solo en el silencio aprendemos a escuchar, solo en la fragilidad aprendemos a confiar de verdad. El dolor también tiene la capacidad de purificar la fe. Quita lo superficial, quita lo automático, quita las palabras aprendidas sin convicción y deja solo lo esencial. Cuando atraviesas angustia con Dios, la fe deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia viva. Hay personas que conocen a Dios de oídas, pero hay otras que lo conocen desde el quebranto. Y ese conocimiento es distinto, es más profundo, más firme, más real, porque nace de haberlo visto sostenerte cuando no quedaba nada más. También debes saber que no todo dolor tiene sentido inmediato. Hay procesos que solo se entienden con el tiempo. Pretender comprenderlos mientras estás en medio es una carga adicional innecesaria. La fe madura aprende a confiar sin exigir comprensión total. Aprende a decir, no entiendo ahora, pero confío en que lo entenderé después. El dolor comienza a perder su poder cuando deja de aislarte y comienza a conectarte con Dios y con otros. Muchas personas se vuelven más compasivas después de haber sufrido, más empáticas, más humanas. Eso no es debilidad, es crecimiento espiritual. Aquí es importante hacer una pausa y recordarte algo. Si este mensaje está tocando tu corazón, no es casualidad. Hay otros que necesitan escucharlo también. Por eso te invito a dar like y a suscribirte al canal, no como una acción mecánica, sino como una decisión de seguir caminando en este proceso espiritual. Y si sientes hacerlo, deja en los comentarios una frase como esta. Incluso desde el dolor sigo confiando. Cuando el dolor se entrega a Dios, no desaparece de inmediato, pero cambia su función. Ya no viene a destruir, viene a enseñar. Ya no viene a robar, viene a formar. Ya no viene a paralizar, viene a empujarte hacia una fe más profunda. Dios no te está rompiendo, te está moldeando. Como el alfarero con el barro, a veces aprieta, a veces vuelve a empezar. A veces parece que todo se deshace, pero nunca deja la obra, nunca abandona el proceso. Y cuando termina, lo que emerge es más fuerte, más útil, más hermoso. La angustia se convierte en propósito cuando entiendes que no todo lo que duele está mal. Algunas cosas duelen porque están siendo transformadas. Algunas pérdidas duelen porque estaban ocupando un lugar que no les correspondía. Algunas rupturas duelen porque estaban impidiendo que crecieras. Cuando logras ver el dolor desde esta perspectiva, algo poderoso ocurre dentro de ti. El miedo pierde autoridad, la desesperación se debilita y la fe comienza a ocupar un espacio más grande. No porque el problema se haya ido, sino porque ya no gobierna tu interior. Este es el punto donde el corazón comienza a sanar de verdad. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra Dios, sino caminando con Él. Y cuando caminas con Dios, incluso el dolor se vuelve un instrumento de gracia. Cuando el dolor permanece por más tiempo del que esperabas, el corazón entra en una etapa decisiva. Ya no se trata solo de resistir,
sino de permitir que algo nuevo nazca dentro de ti. En ese punto, muchas personas se endurecen o se cierran, pero otras comienzan a transformarse desde lo profundo. Esa transformación no es inmediata ni cómoda, pero es real y duradera. Hay procesos que rompen expectativas, planes y seguridades. Y duele porque habías construido identidad alrededor de ellas. Pero cuando eso se desmorona, Dios no está quitando algo bueno para dejarte vacío. Está despejando el terreno para edificar algo más firme. A veces lo que más duele perder era lo que más te estaba limitando sin que lo supieras. La angustia se vuelve propósito cuando deja de empujarte hacia la desesperación y comienza a conducirte hacia una dependencia más sana. Antes confiabas en lo que veías, ahora aprendes a confiar en lo que no ves. Antes te apoyabas en tus fuerzas, ahora descansas en la fidelidad de Dios. Ese cambio interior no ocurre sin dolor, pero produce una fe más estable. Hay un punto en el que el alma deja de pelear y comienza a rendirse. No rendirse al sufrimiento, sino rendirse a Dios. Y esa rendición no es derrota, es descanso. Es reconocer que no puedes con todo, que no necesitas poder con todo, porque hay un Dios que sostiene lo que tú no puedes cargar. Cuando llegas a ese punto, la angustia pierde su filo, sigue ahí, pero ya no corta igual, ya no gobierna tus decisiones, ya no define tu identidad, ya no dicta tu futuro, se convierte en un lugar de aprendizaje, no en una prisión. El dolor también te enseña a mirar a otros con nuevos ojos, te vuelves más compasivo, más paciente, más consciente del peso invisible que cada persona lleva. Antes juzgabas desde la distancia, ahora comprendes desde la experiencia. Esa sensibilidad no se aprende en tiempos fáciles, se forma en el fuego. Dios usa el dolor para ampliar el corazón, para quitar durezas, para romper orgullo, para enseñarte a amar con más profundidad. Muchas personas que hoy son refugio para otros, lo son porque primero aprendieron a refugiarse en Dios en medio de su propio quebranto. Hay procesos que no tienen explicación lógica, pero sí tienen sentido espiritual. Pretender entenderlos solo con la mente produce más angustia, pero permitir que el corazón confíe produce paz. La fe madura no exige respuestas inmediatas, confía en el carácter de Dios, aun cuando el camino no está claro. Cuando miras atrás después de atravesar un proceso difícil, te das cuenta de algo importante. No saliste igual, tal vez no saliste con todo resuelto, pero saliste más fuerte por dentro, más consciente de lo que realmente importa, más libre de dependencias que antes te dominaban. El dolor bien atravesado no te amarga, te afina, no te destruye, te profundiza, no te apaga, te vuelve más sensible a la voz de Dios. Por eso no todo lo que duele viene a destruirte. Algunas cosas duelen porque están siendo ordenadas, sanadas o reubicadas. También es importante entender que Dios no acelera los procesos solo porque duelen. Él respeta los tiempos de formación. Lo que se forma rápido suele romperse fácil. Lo que se forma en el tiempo correcto permanece. Aunque ahora no lo entiendas, estás siendo preparado para sostener algo que antes no habrías podido cargar. Tu historia no termina en el dolor que estás viviendo. Ese dolor no es el capítulo final, es una parte del proceso, no la conclusión. Dios no deja historias a medias, todo lo que permite tiene un cierre redentor, aunque ahora no lo veas. Aquí es importante detenerse un momento y reconocer algo. Si has llegado hasta esta parte del mensaje, es porque hay algo en tu interior que se está alineando. No es casualidad, no es coincidencia, es un proceso espiritual en marcha. Por eso te invito a suscribirte al canal y a dar like, para seguir caminando en este espacio de reflexión y fe. Y si lo deseas, deja en los comentarios una frase que nazca desde este proceso, algo como incluso en el dolor. Dios me está formando. Cuando el dolor se transforma en propósito, el corazón deja de vivir a la defensiva. Ya no teme tanto al futuro, ya no se aferra con desesperación al control. Aprende a confiar en que incluso lo que no entiende está siendo usado para bien. Esa confianza no elimina las pruebas, pero cambia la manera de atravesarlas. Ya no caminas con miedo, caminas con dirección. Ya no preguntas solo cuándo va a terminar, preguntas qué estás aprendiendo. Y esa pregunta cambia todo. Dios no está lejos cuando duele, está más cerca de lo que imaginas, trabajando en lo profundo,
en lo invisible, en lo que dará fruto a su tiempo. Y cuando ese fruto aparezca, entenderás que nada fue en vano. El dolor que hoy te pesa puede convertirse mañana en la evidencia más clara de que Dios fue fiel. Y ese día mirarás atrás y reconocerás que incluso en los momentos más oscuros, Él estaba obrando, moldeando, sosteniendo y preparando algo nuevo dentro de ti. Hay un momento en el camino espiritual en el que el corazón comienza a darse cuenta de algo esencial. Dios nunca se fue. Aunque hubo silencio, aunque hubo dolor, aunque hubo noches largas y preguntas sin respuesta, Él estuvo ahí todo el tiempo. No siempre como esperabas, no siempre como querías, pero siempre como necesitabas. La angustia muchas veces nubla la percepción. Hace creer que estás solo, que has sido olvidado, que tu fe no fue suficiente. Pero cuando miras con más claridad, entiendes que hubo una mano sosteniéndote incluso cuando no eras consciente de ella. El simple hecho de que sigas de pie es una evidencia de esa fidelidad. Reconocer la mano de Dios no siempre ocurre en medio del proceso, muchas veces ocurre después, cuando el alma se aquieta y puede mirar hacia atrás sin tanto dolor, cuando los recuerdos ya no hieren igual, cuando el corazón puede decir sobreviví, crecí, aprendí. Ahí comienzas a notar que cada paso fue sostenido. Dios consuela de maneras que no siempre son evidentes. A veces no quita el problema, pero quita el peso interior. A veces no cambia la situación, pero cambia la forma en que la enfrentas. Y ese cambio interior es uno de los mayores milagros que existen, porque nadie puede producirlo por sí mismo. Hay consuelos que llegan en silencio, una paz repentina, un descanso inexplicable, una claridad suave que no grita, pero ordena. Esos momentos no son casualidad, son el Espíritu de Dios recordándote que sigues siendo acompañado, guiado y cuidado. Aprender a vivir en paz no significa que nunca volverás a sentir angustia, significa que ahora sabes qué hacer cuando aparece, sabes detenerte, sabes respirar, sabes orar, sabes entregar. Ya no corres, ya no te escondes, ya no te paralizas, has aprendido a refugiarte. La confianza verdadera no elimina el miedo, lo coloca en su lugar correcto. El miedo deja de gobernar, la fe comienza a dirigir, y cuando la fe dirige, el corazón se estabiliza. No porque todo esté bajo control, sino porque ya no necesitas controlarlo todo. Vivir en paz es aceptar que no tienes todas las respuestas, pero confías en quien sí las tiene. Es dejar de exigir explicaciones inmediatas y comenzar a descansar en el carácter de Dios. Es comprender que su fidelidad no depende de tus emociones, sino de su naturaleza. Hay algo poderoso que ocurre cuando la confianza se vuelve un estilo de vida. El alma deja de reaccionar y comienza a responder. Ya no vives a la defensiva, ya no te anticipas al desastre. Empiezas a caminar con más calma, más discernimiento, más serenidad. La fe madura no se demuestra con palabras grandiosas, se demuestra con una vida estable, con decisiones tomadas desde la paz, con respuestas llenas de mansedumbre, con una esperanza que no se quiebra fácilmente. Esa fe no nació de la comodidad, nació del proceso. Ahora puedes entender que la angustia no fue tu enemiga, fue una maestra. Te llevó a detenerte, te obligó a mirar hacia adentro, te empujó a buscar a Dios con más profundidad. Sin ese proceso, tal vez nunca habrías desarrollado la fe que hoy estás comenzando a vivir. Dios no causa el dolor, pero lo usa. No origina la angustia, pero la transforma. Y cuando termina su obra, lo que queda no es una persona rota, sino alguien más consciente, más firme y más libre por dentro. Tu historia no está definida por el momento más difícil que atravesaste, sino por la manera en que aprendiste a confiar en medio de él. Esa confianza se convierte en un ancla, en un refugio, en una forma nueva de vivir. Si hoy sientes que algo dentro de ti se ha acomodado, que el mensaje ha tocado una parte profunda de tu corazón, no lo ignores. Permite que este proceso continúe. Por eso te invito a suscribirte al canal y a dar like. No como rutina, sino como una decisión de seguir caminando en este espacio de crecimiento espiritual. Y si lo deseas, deja en los comentarios una declaración sencilla y sincera. Algo como mi alma aprende a confiar cada día.
La paz que Dios da no depende de que el mar esté en calma, depende de saber quién va contigo en la barca. Esa verdad cambia la vida, porque cuando sabes quién está contigo, ya no temes igual, ya no desesperas igual, ya no te rindes igual. Hoy puedes cerrar este mensaje con una convicción nueva. No todo está resuelto, pero ya no estás perdido. No todo es claro, pero ya no estás solo. No todo es fácil, pero ya no cargas solo. Permite que esta confianza se renueve cada día. Permite que la paz gobierne tu interior. Permite que Dios siga trabajando en lo profundo, porque cuando confías de verdad, la angustia pierde su lugar y el corazón finalmente encuentra descanso. Y recuerda esto cada vez que el miedo intente volver. Si Dios te sostuvo hasta aquí, también te sostendrá mañana. Si te guardó en la oscuridad, también te guiará en la luz. Tu alma está en buenas manos, y en esas manos siempre hay paz.